Hola Miguel, buenos días. Yes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, Felipe, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias. Pues estoy aquí para ver de qué manera podemos apoyarnos con las clases. El hacer la tesis, pues es siempre algo complicado. En su caso, deben tener muchas capacidades les permitan logro de las metas. Y bueno, ¿tú me escuchas, Miguel? Sí, Bueno, hay que esperar un poquito a que lleguen los demás. Que llegue el buen René. Hola, René. Hola, ¿Cómo estás? bien, 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 gracias a Dios. Bueno, ¿Qué tal? ¿todo bien? ¿Y tú? Pues también aquí disfrutando de las vacaciones. Sí, ya se arreglaron las actividades, ¿verdad? Ya sabe cada quien cuándo van a hacer, en qué fecha, todo ese rollo, ¿no? Ya está ahí el 19, está la primera para el 19. Lo que no sé es Mañana. cómo, sí, sí, hasta mañana. Sí, lo que no sé es cómo checar si ya las envió o no las envié, no le he encontrado yo tengo esa duda. recuerden que si se atrasan o algo, ya no hay tanto problema porque ya me voy a encargar directamente yo. La gente que se encargaba de Moodle, tengo entendido que ya no está. Ahora está la gente que se encarga de mío. Y bueno, pues creo yo que sí es un sistema un poquito mejor, pero obviamente pues es conocer otro sistema, es estar invirtiendo mucho tiempo, no tanto en la propia educación, sino en el conocimiento de una plataforma, y eso demerita un poquito lo que es a lo que venimos, pues, que sería cerrar el proceso de tesis. La disertación doctoral, mira, yo he tenido la fortuna de titular a 76, 78 personas, ya perdí la cuenta, de doctorado, en 3, 4 universidades diferentes. Tres en la Cuauhtémoc, perdón, en la Universidad Autónoma de Querétaro, que es muy difícil que sea sinodal ahí. Y pues a veces las exigencias son mayores, a veces son menores. Depende mucho del asesor, de la política que impera en ese momento. Pero me he dado cuenta de que una tesis bien hecha no tiene problema. Entonces, que tenga la lógica. ¿Cuál es esa lógica? Que se declare lo que se va a hacer en el protocolo, que esté bien fundamentado en un marco teórico, que, que haya un buen contexto, bien definido, el contexto institucional, que lo vimos en la materia pasada. También la metodología es muy importante, que se defina con claridad lo que se pretende, etcétera.
Déjenme encierro aquí un micrófono de un guau. Y finalmente, pues sacar con resultados, hacer gráficos. Se pide mucho el gráfico en el resultado. Hay que recordar que no podemos copiar y pegar porque nos cachan. Tenemos ahí un sistemita que se llama Plagium.com. Usa la doctora Esther y obviamente no nos conviene, nos quemamos y luego nos obligan de pilón a hacer de nuevo la tesis. O sea que por todos lados no nos conviene hacer eso. No dudo mucho que alguien lo haga, pero es importante advertirles. En dudas que hayan tenido en el transcurso de la semana sobre las materias para este día 18. Pues escucho. Tengo doble celular, doble pantalla, perdón, porque tengo miedo de que se me vaya el internet en una, en la otra tengo datos. Si se me va donde tengo datos, en otra tengo internet. Y no quiero que me pase que se me corte la sesión a la mitad. Por eso me vine aquí a un café. Y afortunadamente no hay gente. Espero me escuchen bien. Sí, se escucha bien. Qué bueno. Pues dudas o algún trabajo que les haya costado hacer algo. De, Sí. de mi trabajo de tesis, por ahí estaba yo revisando sobre la validez y confiabilidad de mi instrumento. Mi instrumento de... entonces, seguramente en el trabajo, en el proceso de revisión de tesis examen de titulación, pues preguntarán sobre esa validez. Entonces, pues yo el instrumento que elaboré, lo elaboré con un cierto número de ítems, pero ahí me surgió la duda. La verdad es que no he abierto el documento que nos enviaste. Igual ahí aparecerá, pero pues bueno, de todos modos te la externo. Es sobre el número de ítems. ¿Cuál sería el número ideal de ítems para que se considera como válido un instrumento de investigación como el que estoy haciendo? Yo les apliqué a los muchachos, son 33 preguntas sobre la motivación. Y mira, No, y la pregunta pues es esa, o sea, si me surgió esa duda, si eran suficientes esas preguntas o cómo pudiéramos validar ese instrumento. y bueno, aquí estamos hablando de temas diferentes Ajá. porque un número crítico para decir que el instrumento tiene la fuerza suficiente por el número de ítems para reflejar lo que queremos, es diferente a la validez. O sea, la validez es que cada ítem esté estructurado de tal manera que mida lo que pretende medir. Uh-huh. Es decir, si yo pretendo medir si le molesta a alguien la lluvia y a lo mejor le pregunto, ¿te molesta salir de casa? Pues voy a medir precisamente que le molesta salir de casa y no la lluvia. Entonces, a veces hacemos preguntas que sí se vinculan o se relacionan con lo que queremos, como este caso que te pongo, pero si le agrego, ¿te molesta salir de casa cuando llueve? Se vuelve ya bastante válida la pregunta. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, cada pregunta
tiene que tener una validez suficiente. ¿Ah? Entonces, bueno, la validez tiene que ver con el constructo que sea válidamente construida, y esto implica que una variable, que es la que vamos a medir, se subdivide en muchos que se les llaman indicadores. O sea, por ejemplo, una variable puede tener 5 indicadores. Te voy a poner un ejemplo. Nivel socioeconómico es una variable. Pero si yo te digo, ¿cuántas veces, a dónde vas cuando sales de vacaciones, a dónde vas? Eso no es una variable, eso es un indicador que pertenece a la variable. Entonces, ¿qué tipo de coche usas? ¿Sí? ¿Cada cuándo cambias de coche? ¿En qué escuela tienes a tus hijos? ¿Cuánto gastas en promedio al año? Todo eso me va a medir nivel socioeconómico, pero cada una de estas preguntas son indicadores. Entonces, pero déjame te digo otra cosa. No podemos poner uno, porque uno puede llegar a ser confuso. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿qué tipo de coche usas? Pero la persona tiene una idea casi maniática de que los coches están acabando al mundo, al planeta, qué sé yo, bueno. Y me dice que usa un bochito del 70, pues ahí no estoy midiendo nivel socioeconómico. Ese indicador está indicando, valga el término, está indicando otra cosa, ¿sí? Está indicando que la persona es ecologista. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la validez. Pues aquí sería importante tener cuando menos 3 indicadores por cada, perdón, tres preguntas por cada indicador que se clasifiquen y que sumadas lleven a la variable. Porque a fin de cuentas solamente vamos a tener una variable o 2 variables, dependiendo de la tesis. Pero en general es una variable, la fuerte, la que se contrasta con la segunda variable. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre armonía familiar y buena docencia? Hay 2 variables. Armonía familiar es una variable, buena docencia es una segunda variable. Pero tú sabes que la buena docencia tiene indicadores que se subdividen en muchos. Puede ser que le caiga bien a los alumnos, que complete el programa, que sea respetuoso el maestro con los alumnos. En fin, bueno, todos esos son indicadores, pero no podemos tener uno, porque ya te dije que puede ser confuso, como el caso que te dije del bochito. Si la persona tiene un bochito del 70 y yo digo, no, pues está pero bien fregado, no tiene dinero. No, es ecologista. Quiere que no gastar en coches nuevos porque él cree que está acabándose el planeta, qué sé yo. Pero tiene mucho dinero y sus hijos van a los mejores colegios. Bueno, entonces tengo que tener otras preguntas alternativas para el indicador y tengo que ponerle nombre al indicador transporte. Ese es el indicador. Entonces, una segunda pregunta pudiera ser, ¿permite que sus hijos viajen en camión? Y entonces la respuesta puede ser no. ¿Los lleva un chofer? Ah, bueno, tiene un chofer y tiene un coche para llevar a sus hijos. Aunque él use un bocho del 70, bueno,
ya ahí se va viendo con más claridad. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué tiene un 8 del 70 si sus hijos van, los dio mucho chofer a la escuela? Porque yo creo mucho en la ecología. Y si bien es cierto que no puedo detener que la gente use limusinas o qué sé yo quiero que mis hijos estén protegidos, cuidados, pero yo en lo particular no quiero contribuir a que el planeta sufra por causa de la contaminación. Pues eso ya me afina y ya puedo entender mejor el indicador. No sé si me explico, mi buen amigo René. Entonces, el punto no es cuántas preguntas, sino que tenga 5 indicadores, que se subdivida cada indicador en 3 o 4 preguntas. Entonces, si tengo 5 indicadores multiplicado por 3 o 4, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, de 15 a 20 preguntas ya son suficientemente válidas, siempre y cuando tenga los indicadores, eh, tenga diferentes indicadores, porque también puedo correr el riesgo de irme con un solo indicador y una variable no acepta un indicador. Esa es una como regla no escrita en tesis. Las variables necesitan mínimo 3 indicadores. ¿Sí? O sea, los grandes instrumentos, los famosísimos instrumentos que se han creado en el mundo para medir y que se siguen usando. Está haciendo un poquito de ruido el celular. Que se siguen usando, usualmente tienen 3 indicadores y cada indicador tiene 7, 8 preguntas, tiene 10 preguntas, pero son 3 indicadores por 10 preguntas, son 30, o por 8, o por 7, 7 por 3, 21, son 21 preguntas. ¿Sí? Se recomienda, bueno, hay muchos puntos de vista, no hay una forma única de pensar respecto al instrumento. Por ejemplo, yo tuve una junta con el doctor Raúl Alejandro, que es un investigador nacional, SNI 2, o sea, SNI 3 son pues, como unos 10 en todo el país. Este señor es SNI 2, habrá unos 100 en todo el país. O sea, pertenece a la famosa élite de los investigadores nacionales y nos decía que en su punto de vista, mínimo debe de haber 50 reactivos o preguntas, y no menos de 50, para que tenga fuerza la prueba de hipótesis en cuanto a una tesis. Pero yo la verdad no estoy de acuerdo con él. Y digo, yo no tendré sus laureles tan altos. Soy un ser chiquito en ese sentido. Y mi opinión a lo mejor pues, ahí pasa desapercibida, ¿verdad? Porque ese señor pues habló a las multitudes y pues yo ni siquiera le quise contradecir. Pero yo también creo que él se le está olvidando que cada pregunta que contesta un sujeto, la segunda que contesta, su atención disminuye. O sea, si tú me preguntas si me molesta salir sin paraguas a la calle, te lo contesto con mucho gusto. Pero me haces una segunda pregunta, oye, ¿y te molesta bañarte el agua de la regadera? Bueno, también te lo contesto, pero ya no tanto. Entonces, ¿por qué? Porque cada pregunta que tú vas haciendo va disminuyendo la atención de la persona y se van produciendo ciertas resistencias, porque la persona pues hace o tiende a hacerlo a lo que está acostumbrada, que en este caso estamos acostumbrados los seres humanos a charlar, a intercambiar información
pero no nomás aquí hay un monólogo que yo le esté contestando a alguien. Y eso lo podemos aplicar a los instrumentos. Entonces, si me van a contestar 50 preguntas, pues la 49 y la 50 que me contesten ya van a estar hartos. Entonces, esta persona, que es un investigador súper fregón, se le está olvidando eso, yo creo. O no sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, ¿Sí? Entonces, mira, pero también si yo le hago nomás una pregunta, pues, ¿qué fuerza de valor tiene el instrumento? Pues nada. Y si se lo pregunto a una persona, si le hago una pregunta a una sola persona, no tiene validez, no tiene confiabilidad, nada. Entonces debe de haber un punto de equilibrio crítico. De aquí para acá ya es válido, ya es confiable, ya es objetivo, que son los tres puntos que buscamos. Objetividad, validez y confiabilidad. Pero de cierto punto hacia adelante empieza también otra curva hacia abajo. O sea, hay un punto óptimo. Ese punto óptimo yo creo que se alcanza entre los 20 y 30 reactivos o ítems o preguntas. ¿Por qué? Porque son suficientes para generar información valiosa, pero no son demasiados como para aburrir o cansar a la persona que me está contestando, ¿verdad? Y si quieres así, cítalo. No te voy a decir yo, son 30, son 31, pueden ser 31. Pero mira, por ejemplo, el instrumento más usado en el mundo para medir el desgaste profesional es el de Maslach y tiene 22 reactivos. Son 22 preguntas que la subdivide, son 3 indicadores. Indica si la persona rinde laboralmente, indica si la persona tiene actitudes positivas hacia el cliente e indica si la persona tiene un estado de ánimo óptimo. Esos son los indicadores y por cada indicador subdivide diferentes preguntas para poder entender ese indicador. Entonces, ese indicador son como barras, pueden estar más bajita una, más altita otras, pero luego la suma hace un promedio y ya te dice si tienes o no burnout o desgaste en tu trabajo. Y son 22, pero no tiene, si tú te fijas, 22 entre 3 no nos da. 21 entre 3 nos da 7, pero 22 entre 3 nos da 7 punto y fracción. Entonces, ¿qué significa eso? Que tiene un indicador es de 9 y otro indicador es de 7, creo, y otro indicador, si no mal recuerdo, es de 6. Entonces, es 6 más 7 más 9, creo que sí dan los 22, ¿no? O estoy mal. 16, 6, 16. Sí, ¿verdad? Sí estoy bien. Y bueno, o sea, no por fuerza tienen que ser exactamente el mismo número de preguntas por cada indicador. Pueden ser, dependiendo ahí, tiene que ver mucho de cuál es lo más fuerte. Por ejemplo, si yo voy a medir desgaste profesional en la docencia, voy a medir un maestro agotado, ¿qué es más importante? ¿Que no rindan el trabajo? ¿Que no tenga entusiasmo? ¿O que, cuál fue la otra que les dije? ¿Que no tenga entusiasmo? O que trate mal a los clientes, o sea, a los alumnos, que tienen más fuerza para medir eso. ¿Cuál indicador tiene que tener más número de preguntas? Y yo creo que es el rendimiento en el trabajo. ¿Sí? No sé si estén de acuerdo conmigo. O sea, ahí le ponen 9. Pero para ir cerrando el punto, pues le pone las otras 7 para ver cómo trata a los clientes y ya le pone 6 para ver si llega emocionado a trabajar. Si ustedes se fijan,
todo instrumento tiene que tener, tiene que medirse su variable con un instrumento, perdón, pero esa variable tiene que ser subdividida en categorías. Estas categorías se llaman indicadores. Y no es lo mismo un indicador que una variable. Por ahí vi una tesis en alguna ocasión que confundían variables y a todo le ponían variable, cuando que eran indicadores. Los indicadores son elementos que sumados y promediados me hablan de la variable. ¿Sí? No sé si hasta aquí fue claro. Sí, sí. ¿Sí? Entonces estamos bien. Entonces no te preocupes si tienes 32 pero sí preocúpate si tienes 54, porque pues vas a cansar a la audiencia. Ujú. ¿Sí? Sí. Yo sé o quiero entender que habrá gente muy interesada en contestar 52 o 54 preguntas, pero seguramente la gran mayoría de la gente no. Pensemos en nosotros mismos, estaríamos dispuestos a que nos entrevistaran una persona y contestarle 52 preguntas, pues, espérame, yo ya tengo, y yo de hecho, independientemente de que tengas otras cosas que hacer o lo que tú quieras, pues te vas a aburrir o te vas a sentir fastidiado. Pero a lo mejor 22, te digo, el instrumento más usado para medir burnout son 22, que está dividido en 3 indicadores. Entonces 22, 24, 27. Pero ya si bajas de un número crítico, por ejemplo, eh, si tienes 7, pues obviamente ahí no es suficiente. Te estás quedando corto. O hablaríamos de que hubo flojera, valga la expresión, al momento de hacer el instrumento, pues te quedaste corto, pues 7 son muy poquitas. Pero yo no te puedo decir, tienen que ser 19 mínimo, ¿no? No hay un número. Acuérdense que el objeto de estudio busca el método y busca los instrumentos que lo satisfagan. Mientras tú sepas que lo que estás preguntando está satisfaciendo al objeto de estudio, no hay problema. Ay, Dios mío, son 9:29. Ya me colgué con esta explicación. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda o inquietud? Estoy para servirles. Mire, aprovechando la clara inocencia, nadie me ha dicho que yo no soy el coordinador, pero lo que sí sé es que yo no estoy poniendo a los maestros. No, no debería de ser así, tendrían que ser formales y decirme, mire, de ahora en adelante, pues solamente lo queremos contratar de maestros, no sé. Pero la verdad nadie me ha dicho, no es el coordinador. Pues yo por eso de repente pues me meto a apoyarlos en situaciones y me hacen caso hasta eso. Pero no tengo yo esa investidura, siendo yo que no la tengo, porque no estoy asignando. Creo que parte de la funcionalidad de un directivo es asignar. Lo que sí hago, y no siempre me hacen caso, es aconsejar qué maestros poner. Por ejemplo, el caso del maestro Ismael, Sí, muy respetable, pues yo les decía que pusieran a alguien con título y cédula y que ya tuviera experiencia. No me hicieron caso, bueno, está bien, no hay problema. A lo mejor no hubo más. También yo he sido directivo y he hecho horarios y me resulta que no tengo a nadie, pues agarro el más probable, ¿no? sí. Pero bueno, esa era nada más una pequeña inquietud. Por ahí tenía la buena amiga Inocencia. Lo No, que pasa es díganme, que, ¿perdón? lo que pasa es que como mandó el mensaje al Sí, grupo, por eso me inquietó esa decisión que tomaron. pues ahorita soy su maestro, o sea,
Y les digo, asignar otro maestro, pues no depende de mí, depende de la doctora Luz, que está en Insurgentes, y me llevo bien con ella, de hecho he platicado con ella, he intercambiado puntos de vista, pero le digo, pues yo no tengo ahorita, parece ser que ya están funcionando, pero no les permiten tener mucha gente cerca, y entonces ella está en Insurgentes. Y bueno, pues ahora sí que nos agarró a todos esta pandemia pues, por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato vamos a tener que dar clases, cada grupo, cada hora va a ser una clase. Y eso para mí se me hace pesadísimo. Imagínense, 40 minutos, no va a ser Zoom, va a ser otra plataforma que va a durar una hora. Y terminando de ella, o a otro grupo y luego a otro grupo. Y la verdad, pues sí, se me va a hacer un poquito cansado, creo. Y no sé si también a los alumnos. Y en fin, dicen que se deja más materia ahora con la cuestión virtual que antes, cuando menos el maestro pues daba su clase, dejaba alguna tarea, pero ahora como hay que dar evidencias, te tienen que dar todas las evidencias a los alumnos y tú mandar todas las evidencias y calificarlas y todo ese rollo. Claro, para eso estamos y lo hacemos con mucho gusto, pero sí siento que va a ser muy engorroso para ellos y para nosotros. Pero bueno, les digo, dicen que para marzo ya esto se regularizó. Hasta marzo. Pues eso es lo que están diciendo. Eso fue la última declaración del secretario de Salud fue que para marzo. Algunos países ya quitaron restricciones, por ejemplo China. Ahí en Wuhan, donde salió todo, ya no tienen restricciones, ya pueden ir a la escuela, ya pueden ir a los comercios, pero siempre y cuando lleven un cubrebocas y esas cosas, ¿no? Pero aquí en León no. De hecho, León es la segunda ciudad con más contagiados. Guanajuato estamos como en la media, pero León no, León es el segundo. Entonces, por lo mismo, las autoridades aquí están, pero con todo, vigilando que no haya concentraciones de personas. Yo estoy aquí en un café sin cubrebocas, pero a mi alrededor, miren, no tengo a nadie. Para que vean que no soy irresponsable. No tengo a nadie cerca. Y si se acerca alguien, me pongo el cubrebocas. ¿Algo más que quieran comentar? Para ya, miren, nos van a quedar nos quedan 6 minutos y cachito. No, 2, 3. Adelante, ¿algo más? ¿Alguna dificultad con la tarea? ¿Algo que no entendieran? No, por mi ¿Todo parte bien? no. Muchísimas gracias, doctor. ¿Perdón? Por mi parte no, muchísimas gracias, doctor. Ok, muy bien, pues estoy en la orden. Sí. Bueno, no sé, Miguel, no sé si tengas dudas. No, todo bien hasta ahorita, Luis Felipe. ¿Sí? Instrumentos, todo ese rollo, ¿todo bien? Ya cuando se aplican instrumentos, se sacan estadísticas o se sacan resultados de corte cualitativo, que ahí son como inferencias. Ahí no se tiene que sacar estadística, nada más se hace una narrativa de lo que te dijeron en las entrevistas que pudieran ser, o en las encuestas, o en los cuestionarios, y lo vas escribiendo, y vas haciendo como una análisis en lo cualitativo, y es personal, ahí no hay nadie que te vaya a decir, pues se debe de hacer así o así. ¿Por qué? Porque todo lo cualitativo tiene una validez que se le llama interna. ¿Por qué interna? Porque pertenece al sujeto y que está respondiendo a sus objetivos. Ahí no hay ningún observador externo que juzgue que estás mal.
está mal algo, porque a fin de cuentas, el que está comprometido con su objeto de estudio eres tú y el que lo conoce eres tú. Entonces, cuando hablamos de cuantitativo, hablamos de validez externa, ¿sí? Hablamos de confiabilidad que se mide externa también. Pero cuando hablamos de cualitativo, la confiabilidad es interna. Es un poquito lo que hace el psicólogo, el método clínico, de lo que él cree, de lo que él alcanza a ver del otro, de la otra persona. Tiene cierto parecido con ese método en lo cualitativo, porque no es lo que te imaginas tampoco, pero vas hilando, a ver, mira, esto me checó con esto me checó con esto, espérame que por ahí pasó una persona. Entonces, sí, pues, en ese sentido no te tienen por qué poner trabas, ¿verdad? Nada más que sí, aquí hay una palabrita muy bonita que a mí me gusta que se llama saber argumentar o argumentar. Yo no puedo sacarme de la manga una afirmación si no tengo un argumento. El argumento proviene de precisamente una prueba empírica, en este caso, un decir de alguien. Yo entrevisto a alguien y me dice algo, y luego lo vuelve a repetir, y luego lo vuelve a repetir, ya no es un asunto azaroso, sino que ya hay una como situación que está inclinando la balanza en un sentido, y que obviamente me está indicando cierta fuerza de verdad en lo que yo afirmo del otro. Si una persona está firme y afirme y constantemente eh, quejándose de alguna situación, o bien valorando alguna otra situación, y lo repite varias veces, yo afirmo que esa persona tiene esto, tiene aquello, con base en que lo repitió varias veces. Aquí, bueno, también pudiera ser que con una sola vez que lo dijera, ya tuviera yo, pero va teniendo menos fuerza. Ese se llama fuerza de validez interna. Si no, busquen en internet la diferencia entre validez interna y validez externa. Ahorita lo que van a hacer en disertación doctoral 1 y 2 es irse preparando para hacer ensayos, mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo, flujogramas, diagramas de Gantt, porque todo eso son instrumentos que se pueden poner en los resultados en la tesis. Sí, pero en sí lo que les estoy comentando yo es más bien de corte metodológico, no de corte práctico. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Claudia, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien, gracias. Ok, ingeniero Juan Roberto, ¿alguna No, todo duda, bien. inquietud? Pues ya casi estamos a punto de irnos, creo que ya nos va a sacar Zoom a punto de sacarnos. Les quería preguntar que si querían que grabara las charlas y mandárselas al WhatsApp, lo que platicamos aquí para que lo puedan repetir, reproducir. Sí. ¿Sí? Bueno, pues voy a empezar a hacerlo desde ahora y se los voy a mandar. Vale. Órale, pues. Pues me despido porque ya nos va a sacar Zoom. Abrazo a todos, los quiero. Estoy al pendiente. Buen día. Buenos días, suerte con sus trabajos.